Horizontes culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes culturales. Un programa del Instituto Sonorense de Cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura en colaboración con Televisión Educativa. El día de hoy tenemos la presencia de la actriz, directora de teatro y fundadora de Puro Verbo Teatro, Camila da Costa. Camila, bienvenida. Muchísimas gracias. Camila, antes de entrar de lleno, el año pasado en el Encuentro Estatal de Teatro pudimos ver una de tus obras con Puro Verbo, que es el show de Bob Lavazuelos y el señor Barrido. Antes de entrar de lleno a eso, quisiera preguntar, ¿cómo empieza Camila da Costa en el teatro, en el arte? Bueno, yo entré en el 2009 a los talleres de la Casa de la Cultura con el maestro Jico. Okay. Él había ido a la prepa donde yo estaba a hacer un como casting y recuerdo que era la primera vez que yo había visto a alguien, así que para mí era un bohemio, ¿no? Y dije, wow, o sea, me impresionó mucho ver al maestro y dije, voy a hacer casting. Y sí, era nada más decir tu nombre y todo, y la verdad es que yo soy, y bueno, era muy vergonzosa. Entonces, con todos los nervios del mundo fui, pero no le di continuidad, pasaron los años y hasta en el 2009 dije, no, ya, tengo que hacer esto, tengo que ir a tomar clases. Y ahí empecé a las clases con el maestro, estuve un año, 2 semestres, y como había muchas ocasiones donde era la única porque faltaban mucho, o sea, la gente lo tomaba nada más como pues, un taller, un hobby, y para mí yo sabía que ya me quería dedicar. Entonces me dijo, ¿por qué no vas a los talleres libres de la Unison, que es como un diplomado, hay más clases, ahí puedes adentrarte más? Y dije, bueno, entonces ahí después pasé a la Unison, hice los 3 años ahí de... Licenciatura. No, del tipo diplomado. Ya no era diplomado, ya habían 2 generaciones que ya había pasado esa modalidad. Y después entré a la carrera ya hasta el 2017. Todo esto porque como yo nací en Uruguay, entonces tenía unos temas ahí con mis documentos y no podía tener todavía mi certificado de la prepa. Entonces tenía que esperarme y luego abrimos un negocio con mi familia y bueno, las cosas se dieron hasta el 2017 para entrar a la carrera. Camila, ¿cómo llegaste a Hermosillo? Pues yo soy ya sonorense, ¿no? Porque llegamos cuando yo tenía 3 años. Okay. Pero mi mamá buscando oportunidades pues de trabajo, allá se había vivido la dictadura, entonces había mucho desencanto y mi mamá quiso buscar otras posibilidades, ella era podóloga, entonces se vino para acá y aquí nos quedamos, nunca nos movimos de Hermosillo. Camila, me llama la atención porque me dices que eras una chica introvertida, una muchacha introvertida. ¿Qué encontraste en el teatro? Porque es como que A y Z, ser introvertida y entrar al teatro. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Pues yo era introvertida así como para hablar en público, ¿no? Exposiciones, eso en la escuela, no, y hasta el día de hoy no me encantan, pero sí era sociable, ¿no? O sea, así para la plática y la fiesta, bien. Pero en el teatro yo veía las películas y me gustaba mucho lo que me transmitían a mí. Entonces yo decía, yo quiero lograr eso, o sea, quiero que el otro sienta, o sea, poder contar esa historia y sentir lo que yo estoy sintiendo. Y me acuerdo que fue una vez viendo una película de Meryl Streep, ni me acuerdo cuál era, la verdad, pero estaba con mi abuela y le dije, abuela, voy a ser actriz y cantante. Y ella, bueno. Y lo de cantante no, ni al caso, la verdad. Pero yo creo que era por lo mismo del rollo de esto de poder transmitir al público, ¿no? Y a partir de ahí, cuando tomé las clases, pues me sentí, a pesar de que me daban muchos nervios y me daban ataques de risa al principio, sobre todo, después como que fui trabajando y controlando eso, sobre todo con el maestro Jico, porque pues sí, me regañaba, obviamente. Y me gustó mucho eso de poder interpretar, de poder transmitir la historia que yo leía y que al otro le llegara ese sentir o esa historia y se sintieran identificados. Me gustó mucho eso. Camila, ¿en qué punto decidiste que querías ya dedicarte profesionalmente al teatro y que este fuera el camino de vida? Yo creo que ya que entré a los talleres en la Unison, cuando estaba en la Casa de la Cultura también ya lo veía como va a ser mi profesión y voy a estudiar para ello, pero pues igual había esa como incertidumbre tal vez. Pero ya en los talleres ya era un compromiso, o sea, era mi vida, era ir a los talleres y estar haciendo montajes con los maestros. Y no he podido dedicarme al 100% porque aún tengo un trabajo que tal cual no es de actriz,
que complementa, pero pues yo sé que ese es el camino, ¿no? Y estoy como siempre trabajando para ver cómo puedo hacer para en algún momento dedicarme 100% a ello. Camila, yo te conocí a ti en la obra de Cuidado con las macetas de UNESCO, ahí en la universidad. Sí. A partir de ese punto, que fue 2021, ya iba saliendo tú de la carrera más. Sí. ¿Cómo ha sido ya el enfrentarte ya como egresada y viene la pandemia y creo que ahí es donde fundas Puro Verbo Teatro? ¿Cómo surge Puro Verbo Teatro? Pues surge a partir de querer nosotras, o sea, hacer teatro tal cual. O sea, no había muchas invitaciones, éramos 3 chicas que con muchas ganas de hacer teatro, entonces pues al no invitarnos gente, la verdad, o sea, era como, pues hay que hacer nuestras obras, ¿no? Porque vamos a esperar a que alguien nos llame. Y además pues justo íbamos saliendo de pandemia, también no teníamos así como muchos lazos con otra gente. Y en un principio era como hacer pensábamos en un lugar y hacer un teatro en corto, así como obras cortitas, que la gente entrara y sobre todo entretenimiento, siempre con un mensaje obviamente, pero que la gente fuera como a cambiar su día por esto de que veníamos de un pandemia. año difícil, ¿no? Entonces, bueno, ese proyecto nos hizo porque era un poquito más complicado, pero dijimos, bueno, ya hay que hacer un grupo nosotras y empezar a ver textos. Entonces estas 2 amigas y yo empezamos a compartirnos textos y yo desde la carrera pues teníamos justo el texto de Dirección Gritadero. Y ya lo había leído y me gustó muchísimo. Yo les dije, oigan, está esta obra que a mí me encantó, que es muy cómica y al mismo tiempo es muy reflexiva y profunda. Y es teatro del absurdo y digo, ahí me di cuenta que me gustaba mucho el teatro del absurdo porque, o sea, ya había hecho Las Criadas en los talleres y no sabía yo en su momento que era teatro del absurdo también. Entonces dije, órale, me gusta eso, ¿no? Por ahí me voy a ir. ¿Esa fue tu primera dirección? Dirección Gritadero, sí. ¿Cómo fue ese proceso de pasar de intérprete a directora de...? Ay, muy raro, porque ni siquiera yo no pensaba dirigir esa obra, yo nada más estaba como actriz y nos dirigía el maestro Vicente Benítez. Pero hubo unas cuestiones en su vida que tuvo que salir del proyecto y me dijo, ¿por qué no te lo avientas tú? Y yo, no, maestro, yo no dirijo, yo nomás actúo. Le dije, no, ¿cómo cree? Y él, sí, Camila, tú puedes. Y yo, no creo, le dije, vamos a buscar a alguien, ¿no? Y ya les compartí a mis amigas que, ¿saben qué? Pues pasó esto, el maestro ya no va a poder estar, él propone que busquemos a alguien más o que yo lo haga, pero yo la verdad no creo que... Y ellas en cuanto dije, no, sí, hazlo tú. Y yo, no, ¿cómo lo voy a hacer? Yo les digo, ni sé, o sea, yo ya había tomado una clase de dirección ahí con el maestro Vargas en la carrera, pero no me sentía para nada, y sobre todo porque yo quería actuar y me gustaba muchísimo la obra. Entonces ellas insistieron y la verdad es que fue la confianza de ellas la que me dio la confianza a mí de decir, bueno, les dije, voy a pensar si se me ocurre cómo podemos resolver esto. Y sí, ese día me llevé pues tarea y pensando y esa noche recuerdo que tuve un sueño así, que la verdad a través del sueño sentí así como era Dirección Gritadero, la atmósfera, o sea, no veía nada más que la sensación. Y me desperté así como esos que dicen, esos golpes de creatividad, nunca lo había tenido, la verdad. Así tal cual de despertarme y empecé a hacer trazos como nos había enseñado el maestro. Y dije, bueno, creo que sí puedo dirigirla. Entonces yo necesitaba que alguien doblara el personaje para yo poder ver lo que iba trazando. Y ya les dije, ¿saben qué? Miren, esta es mi idea, ¿no? Ya traía idea de que fuera un teatro medio expresionista, mucha gestualidad, los vestuarios. Ya traía yo todo el concepto, lo que traía, ¿no? La idea, perdón. Y ellas, ay, sí, me encanta. Entonces ya nos empezamos a dividir las tareas porque había una chica que es maquillista y vestuarista también, entonces ella se aventó todo como ese rollo, lo hicimos todo entre nosotras, ¿no? Pintando las telas, metiéndole cadenas, todo el rollo se fue gestando a partir de nosotras mismas. Estuvo en el Encuentro Estatal de Teatro en 2023. Sí. Para mí fue una de las grandes sorpresas de toda la semana que se llevó. Se me hizo aparte del texto muy, muy fuerte y muy potente, de Fossi. ¿Cómo fue cómo te imaginabas tú el espacio escénico, el tiempo escénico y mezclarlo todo con un texto que, pues aparte, tuvo gran calado en los 90, ¿no? La obra. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Fue raro porque decíamos, ¿cómo esto tan cómico lo vamos a llevar a esta parte porque eran partes muy dramáticas, que decíamos, ¿cómo no nos vamos a ir por lo dramático? Porque es una obra cómica, ¿no? O sea, tiene esa cosa tan rara y lo absurdo de que son líneas muy repetitivas, ¿no?
Y nosotros decíamos, ¿cómo no cansar también? Porque decimos lo mismo 80 veces, pero lo tenemos que decir distinto. Y nosotras no manejábamos nada de escenografía, que es lo que se acordó desde el principio con el maestro, porque queríamos que fuera algo práctico para moverlo, ¿no? Y entonces como haciéndolo tal cual en los ensayos, iban surgiendo estas como interpretaciones de cada uno o la lectura de cada quien, o nosotros veíamos y decíamos, no, por ahí no va, creo que muévete más para el rollo como cómico, pero sin obviamente hacerte la graciosa, ¿no? Porque ahí ya no da risa. Entonces fuimos interiorizando como estos diálogos, hablando mucho entre nosotras, ya nos identificábamos muchísimo con estas mujeres, que digo, pueden ser hombres también, pero bueno, ahí tal cual son mujeres y es una temática muy de la mujer. Y fuimos construyendo este espacio utópico, o sea, donde como que se detenía el tiempo. Fue como una cuestión mucho de sensación, creo que al sentirlo, y luego yo también lo interpretaba, entonces cuando ya estaba ahí decía, ok, porque cuando lo veía de este lado como directora, decía, no, es que no funciona esto, y ya que estaba ahí decía, bueno, puede ser por acá. A mí me gustó muchísimo, o sea, era un reto, porque tenía que estar en los dos lados, pero fue para mí muchísimo aprendizaje. Y luego esto de cuando te dicen, o sea, cuando un director te dice algo y tú según esto entiendes, y ya que estás ahí dices, ¿por qué no entiende? Cuando ya lo haces tú como directora. Entonces la verdad es que aprendí mucho. Camila, ahí te redescubriste en esta nueva vena como directora, y si pudiste comprender quizá muchas de las cosas que te decían tus maestros en teatro, y cómo es la relación o cómo es tu estilo de dirección, si es muy horizontal con las actrices o eres más tajante. No, creo que no es horizontal, es mucho diálogo. O sea, a mí me gusta que propongan. Creo que a veces por mi forma de ser como soy, a veces muy de que como quiero ciertas cosas, pareciera que como que no les abro el diálogo porque siento a veces que se intimidan un poquito, pero en otras ocasiones como que ya me expreso mejor, y eso también me ayudó mucho. A mí me costaba mucho como poner las ideas en palabras. O sea, no sabía cómo explicar bien qué es lo que quería que surgiera en la escena. Y pues con la práctica ya fui como que, a ver, Camila, tú también piensa primero y luego ya se los dices, y ya nos entendíamos más. Pero a mí me gusta más que haya un diálogo, porque si nada más es la visión de la persona que está dirigiendo, pues no hay esa comunicación y no surge tal cual la magia. Camila, luego llega el show de Bob Lavazuelos y el señor Barrido, que estuvo el noviembre pasado, que es un teatro ya más distinto, más de objeto, que hay mucho trabajo escénico, digamos. ¿Cómo fue la construcción y por qué escogieron el trabajar con objeto, con marionetas? ¿Cómo fue el proceso ese? Bueno, eso salió de un laboratorio vocal que teníamos en la carrera, José Carlos Mendoza, Cele y yo, y ahí empezamos, la maestra nos sugirió así como trabajar con objetos y nos gustó, y literal era un tenedor, un martillo, y hacíamos, o sea, la misma música con los diálogos, y quedó como esa idea de, deberíamos hacer, ahí hacíamos hasta con los pies y todo, ¿no? Entonces deberíamos hacer algo así, pero ya en forma y para sacarlo al público. Y luego, sí, quedó en eso, vino la pandemia, bla, 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 hasta que en mayo del 2023 le piden un trabajo a José Carlos de una obra para niños. Entonces empezamos a crear el texto del show y seguimos con la idea de objetos, y como era el tema de la pandemia, pues por eso la escoba y el trapeador, todo esto, queríamos que todo fuera así de limpieza, ¿no? Después ya fuimos metiendo otros personajes, pero en principio era así como tal cual los de limpieza nada más, ¿no? Y se fue gestando, o sea, esto de platicar de, a ver, ¿qué pasaba en la pandemia que hacían los niños? Pues hay que meterlo aquí en este cuadro. Y fue de objetos porque queríamos como darle vida a otra, o sea, este reto de darle vida a un vaso literal, y además porque lo que nos gusta mucho es 31 minutos. Entonces esa es como nuestra inspiración, y la idea es llegar a hacer luego más videitos así tal cual, como 31 minutos, pero con nuestros personajes del show. ¿Fue difícil armar todo el dispositivo escénico? Sí, porque todo es de material así reciclado, lo mismo, ¿no? De estar sacando, a ver, por ejemplo, un perro es de este cartón, recortamos un trapeador y le metimos cinta, y el show es ese que luego te das cuenta que se están rompiendo las cosas porque pues vas aprendiendo sobre la marcha a hacerlo, y bueno, que este material ya no funciona, hay que hacerlo así. De hecho, estamos en eso pensando
un material más cómodo porque pues como son muchas cajas de cartón, no es tan fácil transportarlas, ¿no? Hay una que es muy grande, entonces es como que va en el carro y no va nadie más, ¿no? Entonces sí estamos como aprendiendo qué materiales son más útiles y prácticos. Camila, ¿qué tan complicado ha sido el formar una compañía de teatro que aparte, pues por esta cuestión de que la vida es difícil y que tienen otros trabajos, o sea, no están dedicadas 100%? ¿Cómo ha sido ese camino que eligieron con Puro Verbo Teatro? Pues de aprendizaje sobre todo, o sea, estamos aprendiendo cómo gestionar, cómo hacer carpetas, cómo hacer diseño de iluminación, o sea, vamos aprendiendo todas las tareas sobre la marcha y pues capacitándonos, ¿no? Porque a todos nos interesa que se hagan bien las cosas. Entonces, es un trabajo en equipo y es aprender día a día porque realmente pues nadie te enseña cómo se tiene que manejar. Es como manejar una empresa, pero aún sin los recursos necesarios para una empresa. Y es como también ir administrando esto de, bueno, tú te vas a encargar, como que estamos todavía en ese proceso de quién se va a encargar tal cual solamente de las redes, por ejemplo, quién de la parte administrativa, porque hasta ahora es como que todos hacemos un poquito de todo y obviamente se va mucha energía en eso, entonces no te puedes concentrar de lleno. Pero aprendes, o sea, lo padre de esto es que ya aprendemos como, ok, por acá es la gestión, esto es el armado de carpetas, esto para meter a convocatorias. Y bueno, yo sobre todo, que es la que se mueve más en todo, pues he aprendido muchísimo. Y me gusta porque me gusta esto de siempre estar aprendiendo cosas nuevas. Camila, eres parte de los nuevos talentos emergentes del teatro sonorense, que tiene una larga tradición, viene de Velarde, Estrella, Corella, Galindo, Culberto, hasta ya más jóvenes. ¿Qué tipo de teatro es el que te gusta hacer a ti? Yo creo que un teatro que involucre al otro. O sea, por eso en el show nos gusta esto de que participe el público, sobre todo también los pequeños, porque pues le puedes decir 1000 cosas y si el otro no está recibiendo y te puede decir algo también. O sea, me gusta esto de que ellos puedan alterar también la historia y que uno como actor tenga que estar bien presente y vivo para resolver, ¿no? E improvisar. Pero un teatro, me gusta mucho el expresionismo, que sea un teatro muy fuerte, pero que no deje de ser también entretenido, o sea, que no te lleve nada más a sufrir y ves la realidad y luego qué haces con eso que viste, ¿no? Porque es un poquito de bastón de la realidad también. Ajá, entonces creo que necesita como un equilibrio, porque yo un tiempo sí era así como que, ay, ¿para qué hacer reír, no? O sea, mejor a sufrir ahí en escena, porque a mí me gustan mucho personajes así que sean como muy fuertes y locos y asesinos, todo lo que en la vida real no me gusta, pues no me gusta la violencia o cosas así, pero ahí como que necesito ponerlo afuera. Okay. Como intérprete, Camila, ¿qué personajes te marcaron? En Las Criadas, Solange, ¿sí? Eran que estas hermanas también pues, con facultades muy raras. El Gritadero, definitivamente. Y bueno, esto que estoy haciendo en el show no es tal cual un personaje, pero el hecho de trabajar con objetos me ha puesto, no sé, como yo me cuesta a veces como esto de improvisar o ser más relax porque estoy acostumbrada a personajes muy como fuertes, muy densos. Pues con José Carlos, que somos dos personalidades muy diferentes, que son justo el señor Barrido y Bob, y ellos tal cual, los que estamos atrás, somos muy esas personalidades. Entonces como que se complementa muy padre y saca otra cosa de mí que a veces no lo haría en otras obras, ¿no? Ok. Camila, hemos tenido aquí a distintas actrices y actores y siempre les trato de hacer la misma pregunta sé que es un proceso complejo cuando uno es actor o actriz, incorpora o le das ciertos matices tuyos al personaje que vas a... Pero también pasa la viceversa, que hay rasgos de los personajes que también se te quedan en tu personalidad. ¿Cómo logras tú, ya cuando terminas una temporada de teatro o de interpretar, cómo te sacudes la influencia del personaje que acabas de interpretar? Yo creo que con el tiempo. O sea, obviamente no es que te quedes en el personaje tal cual, pero al mismo tiempo, o sea, alejándote, poniéndole distancia, o sea, ya no leyendo el texto, no yendo a ensayar todos los días, ya vas como alejándote de esa visión que trae o ese día a día del personaje y ya llegas a otro personaje o ya tu vida diaria, ¿no? Así es como me ha pasado a mí, nunca me he quedado así como muy agarrada, pero sí como que me pasa que
empiezo a analizar a través del personaje, digo, mira, yo no había visto así tal situación y ahora la puedo comprender o de plano así digo, no comparto esto con el personaje. Camila, en ese sentido, ¿cómo ves la salud del teatro a nivel global por las dificultades que presenta, digamos, con esta sobresaturación de ofertas de entretenimiento, con las plataformas de streaming, mil y una opciones para desde casa, desde no salir de casa y ver lo que quiera? ¿Cómo ves la respuesta del público aquí en Sonora al teatro? Pues a pesar de toda esa gama de posibilidades que hay, yo veo que acá en Sonora ha crecido más el público. Sigue habiendo ese grupito que es el que siempre va, ¿no? Nuestros, muy los de nicho, ¿no? Ajá, los del gremio y los que ya sabes que van a estar ahí, pero veo que grupos logran que otra gente se interese y vaya a las funciones, y eso es lo que a mí me parece interesante, es como analizar cómo logran ellos que ese público llegue, ¿no? O sea, sí entiendo a veces que si tienen a una persona pues más famosa, pues es más fácil atraerla a la gente, ¿no? Pero también en otro tipo de obras lo logran también sin esa persona famosa, entonces es como aprender también entre nosotros cómo es que lo están haciendo. Pero yo creo que siempre va a haber quien vaya al teatro, porque no es lo mismo estar desde tu casa, pero igual es un reto, o sea, no aunque sea muy bonito como decir, hay más gente y todo, sí es un reto, porque hasta uno mismo a veces dices, no, ya no quiero salir, lo que menos quiero es volver a la calle, quiero quedarme en mi casa, a pesar de que uno disfruta ir a ver obras, conciertos, todo, ¿no? Camila, ahorita mencionabas algo que me llamó mucho la atención, que decías como que siempre estás dispuesta a seguir aprendiendo. ¿En tus planes a futuro está el entrarle de lleno a la escritura, a la dramaturgia, a crear tus propias obras? Sí, eso es lo que no sé si tal cual yo escribir, pero en el grupo, José Carlos es como que el que se ha inclinado más hacia la escritura y yo hacia la dirección. Y sí tenemos ahí como unas obras que están, o sea, el bosquejo, y las vamos armando como de a poquito metiéndole, pero sí me gustaría sobre todo aprender más en dirección. O sea, me encantaría tomar diplomados, o ya sea virtual o poder presencialmente ir a algún lugar a capacitarme, porque sí me gusta mucho y me interesa. En ese sentido, mujer, hemos visto como que hay una tendencia del teatro de antes, hace 20 años, que eran estas grandes producciones escenográficas que requieren mucho dinero, de mucho montaje, y ahora hemos visto como ha habido una fragmentación, incluso aquí en Sonora, que han surgido diferentes centros culturales, andamios, el Mentidero, el propio Multicultural Sonora, donde son espacios más íntimos, donde no se requiere quizá tanta escenografía. Tú en ese sentido, te pregunto por la última obra de Bob Lavazuelos, ¿en qué punto estás? ¿Prefieres auditorios más íntimos que te permitan hacer eso que me decías ahorita, de buscar esta interactividad con el público, o si pudieras en algún punto añorar como estas grandes producciones? Ahora, por nuestras capacidades, estamos en algo así más íntimo, ¿no? Pero sí nos gustaría llegar a hacer una buena producción porque aunque es práctico el no tener escenografía, la verdad es que también es precioso como espectador cuando ves todo un mundo montado ahí, ¿no? Como las películas. Entonces sí nos gustaría en algún momento poder crear toda una producción y que haya también todos unos vestuarios, a los de época nos gusta mucho también. Entonces como que el espectador se pueda viajar hasta ese otro nivel, sí es algo que nos gustaría. Hace poco en el encuentro estuvo Fernanda del Monte, vino a dar una charla y hablaba de como las nuevas corrientes del teatro que se está haciendo, o las vanguardias que están surgiendo del teatro, desde lo postdramático, que ya hablaba de un postdramático, ya es los miles y una caracterizaciones que se hacen, pero decía que había que romper un poco el textocentrismo, de que el texto fuera autónomo de la interpretación. En ese sentido, mujer, ¿cómo ahora que te ha tocado dirigir, cómo es ese proceso para ti de llevar a lo visual algo que está por escrito? Pues eso me parece que sí es una forma de verlo también, y que está bien. Creo que también es importante cuando hay un texto, pues respetar, o sea, creo que de las dos no puedes ni hacer puro teatro donde te alejes totalmente de lo que dice el autor o cómo te lo plasma,
pero sí es bueno también respetar porque a veces por algo tiene esas palabras, por algo puso cada una de esas líneas, ¿no? Pero lo que haces, o sea, al ver el texto, creo que lo primero es que como actriz también pasa, ¿no? ¿Qué te impacta, qué sientes con esas líneas y cómo ya te da una primera imagen de lo que visualizas? Y nosotros que trabajamos mucho como en equipo es como qué lo vieron ustedes a partir de esto que leímos y ya lo imaginamos. Pero a mí lo que me pasa es eso, que lo leo y ya como yo imagino cada personaje, cómo se mueve, cómo va expresando y sobre todo la sensación. Creo que me he dado cuenta que yo me baso mucho en lo que percibo y siento a partir del texto. Y como me gusta, por ejemplo, yo hago danza, ahora sí que sería como hobby, pero es parte de mi preparación actoral. Entonces siempre me encanta poder, o sea, que las palabras tengan un movimiento. Por eso en El Gritadero hacemos mucho esto de movimientos cortos, pero que se quedan como congelados, como muy el estilo de Pina Bausch también, que hace un teatro danza. Entonces como que me gusta esa mezcla. Y eso sí, alejarte del texto te permite estas cosas, ¿no? Porque puedes dar una libertad que no la puedes dar si nada más te basas en el texto tal cual. Interesante. Esta mezcla de que hablas finalmente son artes escénicas. La danza te ha permitido incorporar estos elementos y de forma, a la hora de visualizar, piensas mucho en movimiento para las coreografías, digamos, coreografiar las escenas. Sí, porque, o sea, me gusta mucho que no todo lo digan las palabras, pues que a veces puedes decir gritadero, pero que eso en el cuerpo ¿qué es? O sea, el gritar y no solamente el de abrir la boca y que me vean gritando, sino toda la sensación que llevaba esa palabra. Entonces, a mí me encantaría también, eso es como en un futuro que pienso como mezclar muchísimo la danza y el teatro, obviamente con el nivel que yo pueda trabajar, pero invitar también pues bailarines que estén como abiertos a la posibilidad de la actuación. Entonces, eso a mí me encanta mezclarlo. Camila, finalmente, a futuro, ¿cómo ves a Puro Verbo de Teatro? ¿Qué planes tienen para hacerlo crecer, para afianzarlo ya aquí en la escena sonorense? Sobre todo trabajar más textos, más obras para pues también tener una variedad de posibilidades como para el público y esto de ir como organizando internamente mucho mejor nuestro trabajo. Porque creo que todavía no sabemos muy bien cómo dividirnos nuestras actividades, las tareas. Entonces ya teniendo una organización distinta es como que en eso lo que estamos trabajando, como la manera de trabajar, literal. Camila, te agradezco mucho tu tiempo. Vamos a estar siguiendo ahí toda tu trayectoria de Puro Verbo Teatro ahí para ver las obras que van montando. Muchas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchísimas gracias. Esto fue una nueva edición de Horizontes Culturales. Estuvimos con la actriz y directora de teatro Camila Da Costa y fundadora de Puro Verbo Teatro y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Horizontes Culturales. Arte. Pueblos originarios. Fiestas y tradiciones. Educación artística. Gestión cultural. Creación. Identidad. En Horizontes Culturales vamos al encuentro de espacios para la convivencia y la imaginación. Horizontes Culturales, un programa del Instituto Sonorense de Cultura.